capítulo 18, de versos 23 a 35. Mi hermano lo va a leer corrido para luego entonces darle un aporte a esta parte, hacer un aporte a esta parte. Amén. Dice la Biblia, verso 23 en adelante. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Amén. Entonces aquel siervo postrado le suplicó, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su siervo, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Gloria a Jesús. Una Santo historia Dios. maravillosa. Bendito sea el Tremendo, Señor. Dios. Nuestro hermano Demetrio. Amén, pues, mi hermano. Es una fluya historia ahí. muy poderosa. Una historia que nos lleva a reflexionar, varón. Amén. Nosotros como creyentes, tú como creyente que me está escuchando, o tú que todavía no te has acercado al Señor, estas palabras son para ti en esta hora. Está hablando de dos deudores, o sea, dos personas que debían dinero. ¿Qué sucede, varón? En ese tiempo se utilizaba una moneda llamada denario. Y un denario en los tiempos de Jesús equivalía a un día de trabajo, dando a entender que el primer hombre le debía 10,000 denarios. No era un día, varón. Si un denario equivalía a un día de trabajo, eran 10,000 días de trabajo que le debía ese hombre, por ejemplo. Pero ¿qué acontece? Dice la Biblia allí que como ya aquel era siervo de ese señor, él le dijo: vamos a arreglar cuentas. Amén. Yo quiero que arreglemos cuentas. Entonces el siervo no tenía ese dinero, varón. ¿Qué acontece? Que el señor se ve obligado a decirle: bueno, como tú no me puedes pagar, yo te voy a vender tu esposa, voy a vender tus hijos, y así me voy a cobrar mi dinero. Amén. Y este hombre, hermanos, amigos que me escuchen esta hora, dice la Biblia que se humilló, le rogó, se arrodilló y le rogó a ese señor que por favor le permita que no le haga esto, que lo perdone.
vino y se humilló, varón, y le dijo que por favor que no le haga esta cosa, porque es difícil, varón. Es muy difícil usted separarse. Imagínense que lo ponga en una subasta, ¿verdad? Y vengan a comprar esclavos. Y a ese hombre lo compre fulanito de tal, que vive en un estado lejísimo. Y venga la mujer, lo compre otra persona y a los hijos otro. Y esa gente distante, muy difícil. Por esa razón este hombre vino y se humilló. Pero ¿qué encontró el hombre? Encontró el perdón. Amén. Del Señor. Empatía Vino, de su jefe. dice la Biblia, que él se movió a misericordia. Amén. Este Señor se movió a misericordia porque esto movió su corazón. Y ahí entra la empatía. Este hombre, este Señor fue empático con aquel Señor. Pero eso no se queda ahí, José Luis. Amén. Pero ese verdugo, vamos a decirlo así, ese hombre tan terrible que salió allí llorando delante de la presencia de aquel Señor. Y cuando va a 2 cuadras, no lo dice la palabra, pero uno parafrasea, cuando sale de allí, no muy distante, se encuentra con su consiervo. ¿Cuánto le debía a su consiervo? 100. Dice la Biblia que le debía 100 denarios, equivalente a 100 días de labor, 100 días de trabajo. Y este varón, ¿usted cree que lo perdonó? No lo perdonó. Varón, ¿sabe lo que hizo? Dijo que le tenía que pagar su dinero. Y dice la Biblia que lo insistía. Y dice que lo asió, o sea, que lo agarró. Dijo, tú tienes que pagarme mi dinero. O sea, lo obligó. Y aquel Señor, por favor, perdona. Oye, yo te voy a pagar todo, pero aún no tengo, pero yo en mi corazón, en otra palabra, yo te lo voy a pagar. Yo en cualquier momento que pueda conseguirle, te voy a pagar tus 100 denarios, hermano. Y dice la Biblia que no, de tal manera que lo echó a la cárcel, varón. Lo entró a la cárcel. ¿Cómo la persona olvida tan rápido? Varón, el que no tiene empatía, el que no tiene compasión, olvida. Amén. Olvida los favores. Cuando usted le hace un favor a alguien, esa persona olvida el favor que usted hizo. Y es triste, es lamentable, hermano. Sí. Es muy lamentable que aquel hombre lo echó a la cárcel y no tuvo misericordia. ¿Cuál era la diferencia? De 9.900. 9.900 denarios. Llevémoslo a la vida actual. Que usted Ay, le Dios, debe, va de los que ejércitos. usted y yo le debemos a alguien, al banco 100,000 pesos. Amén. Viene el gerente, hermano, usted me cogió 100,000 pesos. Viene el gerente, pasó por un proceso económico ahora mismo de salud con mi familia. Perdonen esa deuda. El gerente te la perdona. Entonces, cuando yo salgo del banco, hay uno que me debe. Yo debo 100,000, Amén. pero hay uno que me debe 10,000 pesos. Y yo no puedo perdonarle esos 10,000 pesos o 1,000 pesos. ¿O 1,000? ¿Sí? Entonces, Es triste. da pena que así también hay cristianos, varón. Amén. Porque al final dice que si usted no perdona el corazón a su hermano, su ofensa, entonces Dios va a mirar eso. Pero hay hermanos que no perdonan a su hermano, varón. ¿Cómo va a ser, varón? Yo he visto personas, porque yo lo viví una vez, Amén. que pues no saludar a uno. Usted sabe que en las congregaciones hay puertas al frente y al lado. Mayormente. Y salen por el lado, pues no querer saludar a uno. Supuestamente lavado con la sangre de Cristo. Hay personas que usted dice algo de mí. Por ejemplo, dice un comentario de mí negativo. O yo lo dice de usted. Y yo lo llamo, lo relleno, lo ofendo. Y le digo hasta del mal que usted se va a morir, varón. Y yo no soy capaz de llamarlo nuevamente. Decir, ay, varón, perdóneme. Creo que me cedí porque no debí. Esa no fue la forma. Y cuando mira que me dice, varón, que no debe llamar a su hermano de metro para hablar así. Ah, no. Él me ofendió también, yo lo puedo ofender. La Biblia me dice a mí que yo debo perdonar a mi hermano. A mi hermano. No, y que en realidad, varón, hay una parte de la Biblia que habla que si tú ofendes a tu hermano, antes de ir al altar a echar la ofrenda, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego va y echa la ofrenda. ¿Para qué? Para que el Señor la reciba. Lamentablemente hay muchas personas que tienen raíz de amargura por algo que aconteció en X tiempo y todavía lo llevan en su corazón, y eso es muy doloroso, la cual
no está correcto en una persona que verdaderamente Dios está en él. Y eso que usted dice de un hermano que si tiene enemistad o un hermano que está en la congregación y le cae mal a otro hermano y no lo saluda, no lo perdona, eso no está correcto, varón. Debe de haber una reconciliación. Amén. Para que la presencia de Dios se manifieste. Por eso es que el Espíritu Santo está afuera de la congregación. Muchas veces la persona yéndose y el Espíritu Santo allá afuera. Por la razón, por la dureza de corazón, por la falta de empatía, por la falta de amor, varón. Sí, varón. Y así como usted habla sobre el Espíritu Santo en la congregación, que hay congregaciones o iglesias, porque nosotros somos iglesias, congregaciones, pero nos congregamos en el templo, Amén, amén. que el adorador se cansa, se le va a la garganta, como decimos dominicanamente hablando, se le galilla, Amén. y el pueblo está, miren, ¿qué estaba pasando ahí? Yo digo que aparte de que ahí tiene que ver algo más, hay gente ahí, varón, que usted nunca lo ha escuchado en congregaciones que usted está, la suya o la mía, diciendo si quieren gloria a Dios, tienen 10 años siendo cristianos, no adoran, todo el tiempo tienen la cara. Hay evangelios que tienen la cara más dura que machete, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Que no se ríen con nadie, que son serios. Ese es el honesto que no se ríe, varón. Porque si fuera así, entonces los diputados y senadores de nuestro país fueran los más serios, que usan corbata, que son de las personas más charlatanas que tiene el país. Entonces, cristiano, hombre de Dios, mujer de Dios, tú tienes que entender que la empatía es demasiado importante en nuestra vida y la aplicó Jesús, el maestro de los maestros, y tú y yo nos corresponde ser empático, tener misericordia, tener amor, ponernos en el lugar del otro. Si a ti no te gusta que te den boche delante de la gente, no le des boche a nadie delante de la gente. Amén. Si a tú no le gusta que le cojan prestado y no le paguen, no cojan prestado y no paguen, porque hay muchos evangélicos que cogen prestado y no pagan. ¿Cómo va a ser, varón? No, claro. Eso pasa por ahí. Pero- Ay, Dios. Y eso debe darnos vergüenza Claro. como cristianos. Creyente. Que digan, Está que correcto. digan en el barrio, al hermano José Luis yo no le fío ni matado porque no paga. No, al hermano José Luis yo no le presto una mota porque es que no paga. Wow. Es triste. Entonces yo quiero que cuando sea a mí que me cojan prestado, varón, hacer como este tipo, como este delincuente, de la parábola, de la historia, agarrar por el pecho el que me debe, Amén. pero entonces yo debo y no pago. Dios de mí. Alabado sea el Señor. Entonces la empatía Sí. es importante en nuestra vida para ser hombres y mujeres de Dios. Y también hay, varón, recuerde el final, lo que aconteció. Amén. Porque una acción trae consigo una reacción. Consecuencia Y que... consecuencia de dicha acción. Amén. ¿Qué acontece aquí, varón? Que aquel hombre, él pensaba como que aquel señor que le perdonó esos 10,000 denarios no se iba a dar cuenta. Todo sale a la luz, dice la palabra. Amén. Lo más escondido que tú tengas, algún día va a salir a la luz. ¿Qué aconteció, varón? Que aquel señor supo, porque los consiervos comenzaron a hablar sobre este asunto y vieron eso muy mal porque sabían que su señor le había perdonado esos 10,000. Entonces, cuando eso llegó al oído del señor, el señor lo mandó a buscar. Cuando lo mandó a buscar, le dijo, ven acá. Enojado, Oh, pero claro. enojado. Hasta yo me había enojado. Enojado, varón, porque no eran un denario, no eran 100, no eran 300, eran 10,000 denarios. Y más en ese tiempo, varón. Él le perdonó esos 10,000 denarios porque tuvo misericordia de él, porque tuvo empatía hacia él, se puso en el lugar de él. Amén, claro. Se puso, ¿verdad?, en sus zapatos, como decimos un buen dominicano. Amén. Y este hombre, como él le dijo, malvado, tú eres un malvado. Porque tú, viendo que yo te acabé de perdonar 10,000, sale de aquí, ve a tu consiervo y no le perdona esa pequeña deuda que él te debía. Amén. Amén. Venga, agárralo a los verdugos, echarlo a la cárcel. Y mientras no pague, bueno, Varón, ¿cómo iba a pagar? A mí me Aleluya. llega, cuando yo leo esto, gloria a Jesús. si él no pudo pagarle, estando libre, ¿Cómo va a pagar por eso?
estando libre, que podía hacer cualquier chiripita, como hay gente que bregan con electricidad, con plomería, con pintura. Si no tienen un trabajo en una empresa, pueden, ¿verdad?, subsistir y pueden ahorrar un dinerito y ir pagando algunas deudas que tienen. Pero en la cárcel, ¿cómo va a pagar? Ese hombre no, era para no salir más nunca de ahí, era para castigarlo. Entonces, varón, me llega a la mente que la cárcel, hablando en términos espiritual, cuando dice que si también mi Padre se te hará con vosotros si no perdonar, significa que cuando no perdonamos, estamos expuestos a ser lanzados a qué cárcel. Al lago de fuego. Eso es lo que ¿no? representa. Eso. ¿Y de ahí cómo vamos a salir de ahí? No hay forma. No hay forma. Entonces, hermano, usted debe perdonar a su prójimo, a su vecino. Que el vecino le haga la basura para el patio suyo. No la coge y la que se la de nuevo. No, recoja la basura. Bótela ese facón y trate de con oración, pidiéndole a Dios con su comportamiento. Amén. Porque no vale nada la oración, varón, si nuestro comportamiento va en contra de la oración. Si nuestro comportamiento, el suyo, el mío, el de los que somos cristianos, Amén, amén, va de acorde a nuestra oración, pues somos grandes vecinos. Dios mismo lo va a doblar. Sí, Dios. Miren, oiga, mi amigo que me escucha, Dios te dobla. Amén. Porque Dios es un Dios de poder. Ahora el hermano tiene que dar el ejemplo de un hombre que es empático. Amén. Porque pasa muchas veces, varón, y hay que ser consciente, y los cristianos somos culpables muchas veces, muchos cristianos, de que nos critiquen, de que la gente no se quiera convertir. Varón, ¿cómo es posible que si en el barrio se daña la tubería del agua, que nos suple agua a nosotros, que nos abastece agua, y usted se beneficia de ese agua? Amén. Y están haciendo un hoyo al lado de su casa, usted no va a tener empatía de decir, bueno, señores, miren, yo no puedo participar porque soy enfermo, porque no puedo, me duele la cintura o porque tengo que trabajar, pero yo tengo aquí 500 pesos, aquí hay 300, cómpranos de jugo. Claro, claro. No, yo no aporto nada, no aporto ni con lo económico ni con lo físico, pero quiero que en mi casa haya algo. Está bien. Entonces no soy empático con ese que respetándonos, porque tú sabes que hay muchos, la mayoría de los que no son cristianos, pues nuestra conducta no se respeta. Algunos no lo van a respetar porque el mundo es así. Sí, sí, no. Pero no, Claro. no, ahí vive el varón. Sabe el mismo enemigo. Ahí vive el varón de Dios. Sí. Vamos, el varón no puede, pero nosotros podemos. Pero Amén. tenemos que tener Empatía, Varón, corazón. una gente llega a su casa a la hora de las 12. Quizá vino a saludarlo, vino a verlo. Quizá anda con hambre, vino a esa hora. ¿Cómo usted no va a tener la empatía de su esposa si viene alguien a mi casa? Claro. Varón, yo he escuchado varones cristianos decir que si su comida, su mujer no se la puede dar a nadie que vaya con hambre a su casa su comida. Oiga, Eso no está ¿y bien. qué empatía es esa? El amor de Dios está lejos. ¿Me entiende? Entonces, sí, mi amor, si llega alguien realmente con hambre, Sí. désela. Y cocíneme algo, aunque sea arroz blanco, no importa. O dele la mitad. O dele la mitad. ¿Verdad? No se preocupe, que lo importante es que podamos Ayudar. resolver. O sea, si varón también, esto representa, si Jesús, cuando una persona viene del mundo a los pies del Señor, le perdona tanta deuda, Amén. refiriéndose al pecado. Ay, que ¿Qué? claro, es la deuda más importante. Sí, le perdonó tantas cosas que arrastraba en un mundo lleno de mentira, lleno de traición, lleno de odio. Y viene y le perdonó y lo limpia, ¿verdad? No vaya a ser después que esa persona esté limpia y venga un hermano, un semejante a él, y cualquier cosita que acontezca o ese hermano le haga, ¿cómo usted, si habiendo que Dios lo perdonó, usted no va a perdonar a su semejante? Amén. ¿Eh? Sí, hay gente que dicen que te perdone Dios, porque yo no soy Dios. Así hay personas. Eso es triste, eso es triste. Entonces da pena, gloria al Señor, que usted y yo tengamos ciertas actitudes que van en contra de lo que hablamos, que es la empatía. Yo exhorto en esta hora, en este Amén, momento, amén. que podamos reflexionar sobre este tema, que este Gloria tema al te Señor. haga gustado, que Amén. tú lo analices, que tú lo pienses, que lea la historia, lea la cita bíblica y medite en ella, porque esta es suma importancia para nuestra salvación. Aleluya. Aleluya, para ti, amigo, que necesitas buscar a Dios. Es necesario que seamos empáticos. Termino diciendo esto. Debemos ser empáticos porque Dios lo exige así y porque va a garantizar nuestra salvación y que seamos mirados con agrado de parte del Señor.
Así que de mi parte te exhorto a que tenga empatía por lo demás. Amén. Dando a entender que el mismo Jesús dio ejemplo en cada escenario que se movió. Y a la luz de la palabra podemos ver la compasión que Él estuvo aún en la cruz. Amén. Si Él dio ejemplo de empatía y ascendió a los cielos, así nosotros debemos de dar ejemplo como personas cristianas, o tú que aún no eres cristiano, debes de ser empático con los demás, porque Dios aprueba esto. Si tú has llegado hasta este momento, te invitamos a que te suscribas a este canal. Amén. Para que los videos que vamos a estar subiendo te puedan llegar. También ahí en la caja de comentarios comenta qué te pareció este tema, qué te pareció este conversatorio entre mi hermano José Luis y yo. Nos ayuda a mejorar. Sí, nos ayuda a mejorar cualquier cosa negativa, cualquier cosa positiva de estos contenidos. Así que en esta hora, José Luis, para despedirnos vamos a hacer una oración Amén. para que esas personas que observaron, están observando en esta hora, sean restauradas, y ahí vamos a orar para que el Señor se lleve cualquier dureza de corazón, ¿verdad? Que impida que verdaderamente haya compasión en nuestras vidas y en la vida que nos están observando. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en el cielo, una vez más le damos gracias. Gracias, amado mío, amado de mi alma, Dios del cielo, por permitirnos a nuestro hermano Demetrio y a este servidor, José Luis, poder hablar de este tema de la empatía, que es de suma importancia para cada uno de nosotros, los cristianos, y aún los que todavía no han conocido a Dios. Esperando en Dios que esta palabra quede plasmada en cada corazón y que ellos y nosotros podamos poner en práctica. Todo corazón, Padre, que esté duro, que esté como una piedra, cámbialo, Señor, transfórmalo cada día más, y que puedan, Dios mío, anhelar, buscar, practicar este tema de suma importancia, Señor, que es la empatía. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre lo estamos pidiendo. Señor, bendícenos cada día más. Bendice a cada amigo que puede ver y escuchar, aleluya, a través de este canal. Padre, a cada hermano también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te proteja. Dios te bendiga. Amén. Nos vemos pronto.